La hora verde, volando sobre el nido del cucú. Ajá, 4:28 minutos de la tarde. Esta es La Hora Verde y está con nosotros Jonathan Bustamante, @Lectormetálico, #Lectormetálico recomienda. Bro, ¿cómo está todo por ahí? Bien, bien, ¿cómo están todos los que escuchas? Una vez más aquí para comentar sobre libros cool y rock. Qué fino, bro. Mira, cuéntanos por qué estamos escuchando Days of the New Worlds. Bueno, porque el libro de hoy, el campo donde las emociones van digamos, a confrontarse es en un salón de clases. Y exactamente todo se origina con la frase de que una frase que deben escribir en griego, ¿no? Entonces es una confrontación de las palabras. Qué tripa. Mira, vamos a hablar hoy de cuál texto. Vamos a hablar hoy de El padre de un asesino, de Alfred Anders. Que es como una especie de vida novelada de Heinrich Himmler, ¿no? Es así. Incluso, o sea, es curioso porque en la portada aparece Himmler de 7 años, ¿no? Qué lindo se ven los asesinos de chiquitos, sí, ¿no? parece un niño, o sea, incluso como en la reseña lo puse, o sea, un hombre, se ve un chico de ojos firmes, pulcro, se ve como con un futuro promisorio y resulta que se convierte en el gran monstruo de la historia. Bello, ¿no? El chinito, pero es que ya tenía una cara de Gengis Khan. Se veía chiquito, divertidito, pero ya después crece. Ahora, ¿qué viene siendo El padre de un asesino, de Alfred Anders? Es una novela curiosa, porque a pesar de que Himmler viene siendo la portada, no es el protagonista de la situación, sino es lo que antecede a Himmler. Okay. Es sobre el padre de Himmler, porque el autor, aunque toma el nombre ficticio de un personaje para poder encubrir parte de su historia, es la experiencia de lo que él definió la hora más larga de su vida, ¿no? Okay. Durante una clase de gramática griega en la cual el salón es abordado por el director de la escuela, que no es nada menos que el padre de Himmler, un hombre que al parecer, bueno, o sea, puedes tomar varios partidos durante la lectura y ves que era un hombre dentro de todo correcto, un filólogo, un hombre incluso que venía de la nobleza también, porque digamos, fue tutor de varios príncipes del momento de la monarquía. Qué tripa. Y bueno, y sus hijos fueron criados bajo una rigidez católica y humanista, ¿no? Okay. Que, bueno, es terrible porque desencadena después a alguien que fue totalmente un psicópata, ¿no? Sí, y además que, bueno, rompe de alguna manera con la tradición católica porque se habla como una especie del que generó vamos a decirlo así, una de las primeras victorias de la vuelta al neopaganismo es justamente él, ¿no? Es así, y es así. Ese cuento que repiten ahorita los de Skull and Bones y otros bichos exactamente, toda la cuestión de Gaia y ese tipo de cosas extrañas también. La Anenerve. Exactamente. Mira, y en este caso, todo ocurre entonces en un salón de clase durante un día. Sí, exactamente, son pocas horas. Entonces Alfred Anders va narrando paulatinamente cómo el director va increpando uno a uno los alumnos hasta que llega a su persona. En ese momento aparece con una frase terrible que no recuerdo bien en este momento, pero que lo daremos en el próximo corte, en la cual él desea que la escriban en griego, ¿no? Okay. Y esa diatriba empieza a desencadenar también los misterios y las mentiras. Okay. Mamá, hazme todo en griego. Exactamente. Y es terrible porque Anders, a su vez, empieza a contar sobre las cosas que van pasando a sus compañeros de clase, a la vez que son increpados por el director. Entonces, sobre su origen, la tolerancia, digamos, la diferencia de religión, los judíos presentes en el salón. Es muy rudo porque con la excusa del griego empiezas a decir no solamente el conocimiento, sino cuál es el origen de tu familia, ¿no? Es así. Entonces la raíz etimológica de los apellidos y, bueno, por ende la raza, ¿no? Exactamente. Pana, qué rudo. Mira, estamos conversando con @Lectormetálico, Jonathan Bustamante, #Lectormetálico recomienda. Vamos a escuchar Zayn, Pillow Talk, @Hora Verde 99 por Twitter. Por Twitter. @Verde929. Venimos con más. La Hora Verde, actualizando el currículum al iceberg. Ajá, 4:37 minutos de la tarde. Seguimos conversando con @Lectormetálico y de fondo seguimos con Days of the New Worlds, porque el texto de hoy gira en torno a un ejercicio filológico que se convierte en una sacada de sangre de ver quién es quién en ese colegio cuasi nazi, proto-nazi. Mira, hablemos un poco más entonces del autor y del texto. Cómo no, mira, Alfred Anders, curiosamente, bueno, él nace en Múnich. Es un hombre que comulgó con los jóvenes comunistas de su época. Por ende, bueno, tuvo muchos problemas en su nación, en su territorio. Termina siendo forzado a participar en la guerra activamente y se escapa cuando está combatiendo en el frente en Italia. En eso se va a Suiza
y termina teniendo un contacto con el medio intelectual de la época, donde conoce a Max Frisch, que fue un arquitecto y escritor, que era, a pesar de ser suizo, era un escritor que escribía en alemán, ¿no? Okay. Que además influyó mucho en la narrativa de Anders, ¿no? Porque Frisch normalmente toda su influencia fue sobre cómo, o sea, problemas humanos de la identidad, la individualidad, la responsabilidad, incluso el compromiso político y moral. Qué fino. Mira, ya recordaste la frase que nos decía el pan al principio, ¿no? ¿Cuál es la frase que Así es. La frase que llega el director a escribir en la pizarra y quiere que la trasladen al griego es una que dice: es digno de mérito alabar a la patria. Maravilla. Según Google Translator, en griego es einai axia epainu axia y chora. Exactamente. Y lo más terrible es que a medida que el joven está contra el pizarrón y el director desea que él complete la frase, están esos recuerdos en la memoria de las decadencias o las carencias pues, de su padre, y todos los esfuerzos, porque su padre sí era un hombre activamente pro-nazismo. Supuestamente el padre de Himmler, este director, no era pro-nazista y tenía una ruptura con su hijo en ese momento. Pero el joven Himmler ya estaba activo en los movimientos que eran como una especie de guerrillas urbanas. Y se creía el cuento del Santo Grial. Exactamente, pro-nazistas, ¿no? Y el padre de Himmler tenía cierto respeto hacia el joven Anders por ser hijo de un combatiente, excombatiente. Pero bueno, al final la fortuna no le sonríe y termina siendo incluso expulsado, ¿no? Porque la frase la completa, pero en base a muchas ayudas que hace el director a medida que va destrozando su personalidad. Exactamente. Mira, este libro está publicado ¿en dónde, brother? Por lo menos aquí en el país llegó, que es la única edición que yo conocí, pero sé que hay otras. Pero creo que Belacqua lo tuvo. Fue el grupo editorial Norma, ¿no? Con la colección La Otra Orilla. Buenísimo. Estamos conversando con @lector metálico sobre un texto que se llama El padre de un asesino de Alfred Anders, publicado por el grupo editorial Norma. Les ponemos igual el link online. ¿Qué vamos a escuchar ahorita de fondo? Enanitos Verdes, El extraño de pelo largo, @horaverde929 por Twitter. La Hora Verde, sacándole el jugo a la naranja mecánica. 4:43 minutos de la tarde, seguimos conversando con @lector metálico, hashtag lector metálico recomienda, y estamos hablando de un texto que se llama El padre de un asesino de Alfred Anders, que es como la excusa pues vamos a decirlo así, de sacarle la sangre a la gente y ponerla contra la pared a partir de una frase en griego en un salón de clase. Y bueno, es el papá de Himmler, de Heinrich Himmler, esta joyita, el que está en el salón. Mira, cuéntanos alguna escena así que sientes que es super rock, o una escena así dramática, una escena cinematográfica. Sí, hay una escena genial que mientras él va fallando, a medida que va construyendo la frase, en un momento dado el profesor le dice: bueno, has sido un holgazán, el director y demás. Y le dice: bueno, pero ¿qué esperas hacer tú en el futuro, en la vida? Y este joven, que se hace llamar Franz, pero Sanders, en la vida real, le dice que quiere ser escritor, ¿no? Entonces le dice: bueno, si quieres ser escritor, me imagino que debes estar leyendo cosas como Sócrates y demás. Y resulta que, bueno, el joven dice que no, que es lo que tiene un libro que se llama A través del salvaje Kurdistán, que es de Karl May, ¿no? Imagínate, es como una especie de libro de aventuras, ¿no? Exactamente, que Karl May, bueno, para que los que no conocen un poco sobre ello, es el equivalente a Verne y Salgari, ¿no? Para, o sea, ese tipo de literatura juvenil de aventura, ¿no? Que estaba llena además de una cantidad inmensa de datos, porque había que sentarse con un mapa mundi para ver dónde. Exactamente, dónde estaban ellos ubicados, ¿no? En el espacio-tiempo. El director evidentemente se queda de bruces, se queda pasmado con la respuesta, pero él le vuelve a insistir y dice: bueno, pero ¿qué quieres escribir, no? Entonces, ciertamente es un niño, entonces todavía es un joven que no ha madurado, y le dice: bueno, en verdad quiero ser escritor, pero no sé qué voy a escribir. Y evidentemente eso lo marca también, porque bueno, ahí hay un juego siniestro sobre ese vacío que está en su mente, porque bueno, evidentemente también este hombre, el director, personifica a la Alemania herida, esa Alemania que en un momento dado tuvo que ponerse de rodillas ante la pérdida de la Primera Guerra Mundial, tener solamente 100.000 hombres como soldados y más nada, y que bueno, también estaba combatiendo quizás contra su propio hijo, ¿no?
Qué tripa. Mira, recuérdanos el nombre del texto, brother, el autor y dónde podemos seguirte. El padre de un asesino, de Alfred Anders. Y pueden seguirme en Twitter, en @lectormetálico, mi blog lectormetálico.blogspot.com y en Facebook Lector Metálico. Maravilloso. Y ahora, de parte de Mejía, en los controles, el gran Víctor. En la producción de este espacio, Víctor Reynosa, José Teixeira, Raúl Kumare, Ángel Arias, Joaquín Ortega, quien les habló. Queda en compañía del último round con Noli y con Van. Vamos a escuchar a Elalo Ponti, Holy Secret, @verde929 por Twitter. Hasta mañana.